Dios. Simpatizante. ¿Sabe que un simpatizante es alguien que conoce, alguien que aplaude, alguien que está ahí, que tal vez, pero es un simpatizante nada más? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de los simpatizantes. Y tal vez te identificas un poco con esto, pero Dios en este tiempo quiere llevarte a un nivel mayor en tu vida. Amén. Dios no solamente quiere simpatizantes, sino que Dios te va a llevar en este tiempo a un compromiso mayor. Leamos Mateo capítulo 9, versículo 9. Mira lo que dice la palabra del Señor. Mateo 9, 9. Dice, mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Le dijo, sígueme y sé mi simpatizante. ¿No qué? Ah, ¿no dice eso? Ah, está. ¿Qué dice? Sígueme y sé mi discípulo. Le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que entra hasta lo profundo de nuestras vidas para hacer cambios, transformación, Señor. Por eso te pedimos que esta tu palabra poderosa, Señor, produzca cambios en nuestras vidas. Señor, que esta semilla que tú envías en esta noche, Señor, podamos ver fruto de ellas en nosotros. Por eso te pedimos, Señor, que nos hables, que nos ministres. Quita, Señor, todo aquello que quiera perturbar, Señor, traer aún pensamientos para desenfocarnos lo que tú quieres hablarnos en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Y qué bueno, una de las cosas que me llama la atención de este texto fue el final. Mateo se levantó y lo siguió. ¿Sabes qué? Una de las cosas que tenemos que saber, que no fuimos creados para ser simpatizantes de Jesús. Decirle que está al lado tuyo, que dijo amén cuando estaba. Che, no nos creo para ser simpatizantes. Decírselo así. Atención. No fuimos creados para ser simpatizantes. Es más, te voy a decir algo. No fuiste creado para ser un admirador de Jesús. Te lo voy a llevar a otro nivel. No fuiste creados para ser un creyente de Jesús. Sí, no pensaba que iba a haber tanto silencio, pero... No fuimos creados ni siquiera para ser seguidores de Jesús. Fuimos creados para ser discípulos de Jesús. ¿Fuimos creados para ser qué? Discípulos. Discípulos de Jesús. Por eso cuando uno estudia la vida de Jesús nos damos cuenta que cuando Él caminó sobre esta tierra no buscó acumular simpatizantes. La tribuna. Él no buscó eso, no buscó seguidores, sino buscó formar discípulos. Él buscó formar discípulos. Sin embargo, podemos ver cómo las multitudes lo seguían. Pero Jesús, su esmero fue en formar discípulos. Porque somos creados por Dios, no para ser simpatizantes, no para ser admiradores de Él, sino para ser discípulos de Jesús. Fuimos creados para ser discípulos de Él. Por eso una persona que quiere ser discípula de Jesús es una persona que quiere seguir sus pisadas. Quiere parecerse a Él cada día más. Por lo tanto, llegar a ser un discípulo de Jesús, escucha bien, no es un evento, sino es un proceso. Ser un discípulo de Jesús no es un evento, sino es un proceso. No somos discípulos de la noche a la mañana, de un día para el otro. Sí se empieza con una decisión, sí se empieza con aceptar a Jesús, pero toda nuestra vida se basa en decisiones. Por eso ser un discípulo de Jesús también empieza con la decisión de aceptarlo, de querer seguirlo, pero no se queda solamente ahí, sino tenemos que querer ser como Él, tenemos que seguir sus pisadas. Por eso cuando Jesús llamó a Mateo, y me encanta este pasaje que leímos, no lo llamó, Mateo, vení, sé mi simpatizante. Mateo, vení, sé mi seguidor. Mateo, vení, sé mi admirador. No, Él lo llamó para que sea ¿qué? Su discípulo. Su discípulo. Y Mateo no sabía qué estaba esperando acerca de esta decisión. Me encanta cuando la serie de Chosen llama a Mateo. Me encanta cómo Dios lo llama ahí. Mateo, ¿viste que está ahí? No sabe bien qué hacer, pero porque por todas las luchas y cosas que había en su mente y en su corazón.
Pero cuando a la invitación, a pesar que él no sabía, la Biblia recalca y dice, y Mateo se levantó y lo siguió. En otras palabras, no fue una emoción, no fue un sentimiento, sino fue una decisión. Una decisión que Mateo tomó. Por eso, si queremos ser discípulos de Jesús, no podemos vivir en emociones. Porque un día vamos a estar contentos, otro día vamos a estar abajo, un día vamos a querer estar con Dios, otro día vamos a querer estar lejos de Dios. No podemos vivir por sentimientos. Ser discípulo de Jesús son decisiones, es una convicción para poder llegar a ser su discípulo. Por eso cuando Jesús, me encanta, cuando Jesús llamó a Mateo, Mateo no fue que dijo, pará, déjamelo pensar, volvé la semana que viene y te digo. Cuando Jesús lo llamó a Mateo, no le dijo, pará, que tengo que orar y ayunar por 40 días, a ver qué me dice el Padre. Cuando Jesús lo llamó a Mateo, se levantó, lo siguió. A veces ante desafíos que Dios nos manda a nuestras vidas, pensamos así, pará, quiero ver si tengo tiempo para ser discípulo de Jesús, porque en la semana, porque tengo que ayunar, orar, tengo que ver que Dios me dice. Ser discípulo de Jesús es una decisión que va más allá de nuestras emociones. Sabes que lamentablemente muchos Dios los ha estado llamando para ser sus discípulos, pero muchos se quedaron en ser simpatizantes de Jesús. El simpatizante, ¿qué hace? Mira a Jesús de lejos. La persona, aquel que tal vez es un admirador, lo aplaude. ¡Wow! Tremendo lo que Jesús hace. El seguidor de Jesús sigue a Jesús. El creyente cree en Jesús, pero el discípulo lo obedece. ¿Qué somos? Simpatizantes, admiradores, creyentes. Somos seguidores. Dios nos dice, el discípulo es aquel que obedece. Y hay una gran diferencia entre admirar, aplaudir, creer, obedecer. El discípulo es el que obedece. Y este hombre ni bien escuchó el llamado de Jesús, no lo aplaudió, no dijo, bueno, espera. Él dijo, amén, se levantó y le siguió. No esperó. No dijo, voy a ver qué me dicen. Él se levantó y le siguió. Por eso quiero compartirte con vos 4 medios que Dios utiliza para llevarnos de ser simpatizantes, admiradores, creyentes, seguidores, a ser discípulos. No sé en qué categoría tal vez estás, pero Dios quiere que podamos ser sus discípulos. Dios vino a llamar discípulos. Dios te quiere formar su discípulo. Hay 4 cosas, 4 medios que Dios utiliza para que nosotros podamos ser llevados de simpatizantes. Es más, te digo, de creyentes. ¿Sabes cuántas personas creen en Dios? ¿Sabes cuántas religiones dicen creer en Dios? Pero no todos son discípulos. ¿Sabes cuántas personas lo aplaudían a Jesús? Multitudes, pero no eran discípulos. Amigo, Dios en este tiempo nos quiere llevar una decisión, que puedas tomar una decisión de ser sus discípulos. ¿Cuáles son los medios que Dios usa? El primero y uno de los más importantes, la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo, Pablo escribía en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, te lo voy a leer una traducción actual. Dice, somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestras vidas. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Esto es una tremenda verdad que Pablo estaba compartiendo. Realmente, ¿quién quiere cambiar su vida? ¿Quién quiere decir, como hoy ya le compartía unas preguntas, ¿qué pasaría en mi vida si puedo conocer en más profundidad a Dios, a Jesús? ¿Qué pasaría? ¿Sería peor o sería mejor? Es verdad, todos decíamos, no, sería mejor. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Digo yo, ¿por qué? Sabemos. ¿Quieres cambiar tu vida? Hay cosas en tu vida que necesitan un cambio. Y eso se va a hacer por la obra del Espíritu Santo en nosotros, por la gracia, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Cada día, dice la Biblia, nos pareceremos más a Él.
En otras palabras, cada día nos vamos a comenzar a convertir en sus discípulos. ¿Por qué? Porque dijimos que un discípulo es aquel que se parece a Jesús. Entonces, ¿cómo veo que estoy siendo igual al Maestro, igual a Jesús? Si queremos llegar a ser sus discípulos, no podemos hacerlo con nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque somos limitados. Porque un día estamos bien y estamos felices y queremos seguir y dar nuestra vida con Jesús, pero ante la presión lo estamos negando. Cuando las cosas no salen como queremos, uno quiere negar a Jesús, decir, ¿y para qué? ¿Y para qué servir a Dios? ¿Y para qué estar con Dios si las cosas me salen mal? Y eso es porque queremos hacerlo con nuestras fuerzas, amigo. Para ser un discípulo de Jesús es a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, que Él se va a manifestar a través de nosotros. Él va a producir cambio en nosotros para que cada día podamos ser más como Jesucristo. No hay otra manera, no es con tus fuerzas. Y sabes que el Espíritu Santo no puede actuar en nuestras vidas si nosotros no estamos dispuestos a que lo haga. Si nosotros lo ignoramos. Necesitamos estar conscientes que el Espíritu Santo mora en nosotros. Necesitamos darle espacio en nuestras vidas para que Él pueda obrar, para que Él pueda ahí actuar en nosotros, para que Él pueda moverse. Por eso lo necesitamos diariamente, no una vez por semana, diariamente en nuestras vidas. Y lo contrario sería no tomarlo en cuenta. Por ejemplo, cada vez que necesitamos tomar una decisión, no pedirle consejo al consejero. No pedir un consejo al Espíritu Santo. ¿Qué hago? Ayúdame, direccioname, porque soy torpe a veces en las decisiones que tomo. Cada vez que necesito apoyo, no pedirle apoyo a aquel que me puede brindar ese apoyo, que es el Espíritu Santo. Necesitamos la compañía. Y Él dice, yo estaré contigo, estoy dentro tuyo. No tenemos que ignorar la obra de Dios en nosotros y en nuestras vidas, porque Él no puede actuar si nosotros no le permitimos que actúe. Pero dice, ¿cómo hago para que actúe el Espíritu Santo? Está consciente de Él. Cada cosa que hagas, cada decisión que tomes, cada cosa que mires, cada palabra que salga de tu boca, toma conciencia que está el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Hoy hablaba con alguien, un niño era, ¿no? Él decía, no, sí, porque yo estaba enojado y quería salir y quería ahí y empezar a tomar riendas sueltas. Y yo digo, nunca te olvides que el Espíritu Santo está en vos. Vos no sos como otros. Nunca olvides. Siempre refleja a Jesús en tu vida. Porque vos no sos como otros. Otros quieren que seas como ellos, pero vos sos diferente. Porque la obra del Espíritu Santo está en vos y vas a reflejar a Jesús en tu vida donde Él te ponga. Vas a reflejar a Dios en tu corazón y en tu vida y vas a hacer luz aún en medio de la oscuridad. Amigo, necesitamos la obra del Espíritu Santo para ya no ser admiradores, para ya no ser creyentes, para ya no ser simpatizantes, sino para comenzar a ser discípulos, comenzar a depender de Él, decirle, Espíritu Santo, ¿qué es lo que tengo que hacer antes de salir en casa? Tenerla en cuenta que Él va a estar conmigo. Antes de tomar decisiones, decirle, Espíritu Santo, ayúdame. Cuando me siento solo, decirle, Señor, tú eres mi socorro y mi ayuda. Cuando necesito apoyo, decirle, Espíritu Santo, yo sé que tú eres mi fortaleza y que tú eres mi apoyo, tú eres mi compañía. Señor, empodérame en este tiempo para enfrentar lo que estoy enfrentando. Dale espacio. Deja que Él obre en tu corazón y en tu vida. Es una de las maneras en que nos convertimos de admiradores, de personas que aplaudimos, en personas que somos simpatizantes, en ser sus discípulos. Por la obra del Espíritu Santo. Podemos ver tales ejemplos, podemos verlo en la vida de los discípulos de Jesús. Antes de la obra del Espíritu Santo, ellos eran admiradores. Imagínate cuando vino la persecución, todos se fueron. Aquel que decía, voy a dar mi vida por vos, ante la presión lo negó.
Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre su vida, se puso en pie y comenzó a predicar y estaba dispuesto a dar su vida por la causa de Jesucristo. La diferencia fue la obra del Espíritu Santo en él y a través de su vida. Eso comenzamos a ver un antes y un después en la vida de los sus discípulos, antes de Pentecostés y después de Pentecostés. Porque fue la obra del Espíritu Santo lo que los empoderó a hacer lo sobrenatural de Dios, a reflejar todo aquello que Jesús había invertido en sus vidas. Lo segundo que puedo ver es a través de la renovación de la mente. Vamos a lograr salir de ser simpatizantes o seguidores o admiradores, ponerle el título que vos quieras, de Jesús sin la ayuda del Espíritu Santo, pero segundo, sin la renovación de nuestra mente. Efesios 4, 23, 24 dice: ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a una persona que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Wow. Entonces, para poder ser un discípulo de Jesús y para hacerme cada día más a Él, Pablo nos enseña que para parecernos más a Jesús, ¿qué tenemos que hacer? ¿Debemos cambiar a medias? No, dice cambien completamente su forma de pensar. No a medias, no un poquito, sino completamente. Y esto es tremendo y poderoso. Por eso, porque como a veces cristianos, a veces nos manejamos por nuestra mente carnal y nuestra mente carnal nos va a meter en lío siempre. Una mente carnal, una mente mundana, una mente que a veces nos tira más que lo que Dios nos habla en su palabra. Por eso personas que son simpatizantes, que viven con mentes carnales, que la carne siempre va a terminar llevándote a hacer cosas de la carne, como dice la Biblia. A terminar a hacer cosas que este mundo ofrece que no son buenas, pero decimos, pero bueno, yo soy débil, yo soy hombre o yo soy mujer, no sé, y llevan y a veces uno quiere excusarse en esas cosas. Pero Dios dice cambien completamente en su manera de pensar para que haya cambios y transformación. Es difícil muchas veces poder ser un discípulo de Jesús con una mente carnal, es imposible, diría. Hay que renovar nuestra mente. Por eso Pablo dice no a medias, no en algunas áreas. Tienen que cambiar completamente su manera de pensar. Vean lo que dice en Filipenses 2:15. Si queremos ser discípulos de Jesús, dice tenga la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Creo que hay muchas cosas en nosotros que Pablo habla acerca de cosas que tenemos que discernir. Pablo está diciendo, un discípulo de Jesús tiene la mente de Jesús, los pensamientos de Jesús, la forma de pensar, de caminar. Por eso si nosotros logramos empezar a pensar como Jesús, logramos empezar a hablar como Jesús, finalmente vamos a caminar y actuar como Jesús lo hizo. Porque todo comienza en cómo pensamos. Porque cómo pensamos nos lleva a ver cómo sentimos. Y cómo sentimos nos lleva a ver cómo nos movemos. Amigos, tenemos que cambiar. Porque muchas veces nosotros queremos cambiar las acciones. Queremos comenzar por el final sin ir al principio. Cambiar nuestros pensamientos. ¿Y cómo cambiamos nuestros pensamientos? ¿Cómo podemos cambiar esa área en nuestra mente, en nuestras vidas? ¿Cómo empiezo el proceso de cambio en mí? Te voy a dar simplemente 3 cosas rápidas que no están en placas, pero lo puedes anotar. Primero, si queremos renovar nuestra mente, no va a ser por suerte, no va a ser automático. Tiene que ser intencional, de manera intencional. No es solo por aceptar a Jesús que viene un cambio en nuestras vidas. Tenemos que ser intencionales en renovar nuestra mente. Por eso lo primero es que tenemos que reconocer. Reconocer que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan un nido en nosotros. Los pensamientos siempre van a venir. Siempre van a venir pensamientos en nuestras vidas, pero no tenemos que esos pensamientos se alojen en nosotros.
Entonces tenemos que, a veces vienen pensamientos negativos, pensamientos tóxicos sobre nuestras vidas. No podemos evitar que vengan esos pensamientos, que den vuelta en nuestra mente, sino que tenemos que reconocer que muchas veces, ¿de dónde vienen esos pensamientos? Porque si no conocemos nuestro pensamiento, difícilmente podamos reemplazar esos pensamientos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es nuestra responsabilidad reconocer esos pensamientos que no vienen de parte de Dios. Lo segundo que tenemos que hacer para poder cambiar nuestra mente es reemplazar. Primero reconozco que esos pensamientos que vienen no son de parte de Dios, sino que me van a llevar a lo malo. Y lo segundo que hago, reemplazar esos pensamientos del enemigo, esas mentiras que el diablo viene a poner sobre mi vida. Nadie te ama, nadie te quiere. ¿Por qué no te vengas? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Cosas que me van a llevar a hacer lo malo. Esos pensamientos los detecto, reconozco estos pensamientos no son de Dios. ¿Qué hago? Los reemplazo esos pensamientos. ¿Con qué? Con la verdad de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios habla acerca de eso? Por eso tenemos que tener la mente de Jesús, conocer a Jesús, tener la mente de Cristo. Para que haya cambios, que creamos personas simplemente simpatizantes o seguidores en ser discípulos. Dios usa su palabra para traer transformación a nuestras vidas, para traer cambios en nosotros. Por eso la renovación de la mente también tenemos que reemplazar eso en nuestras vidas. Reemplazalo con una palabra de Dios, con una promesa de Dios sobre tu vida. Reconocer, reemplazar lo que Dios quiere hacer en nosotros. Por eso, y lo tercero, tenemos que hacer es saturar nuestra mente de la palabra de Dios. Satura tu mente de la palabra de Dios. Lee la Biblia, escucha mensajes que te edifiquen, no que te simplifiquen. A veces uno busca mensajes que le hablen. No, si yo quiero mensajes que Dios me hable, me empodere y me diga, oh, vos podés. Y Dios te dice, pará, antes de que vos puedas, tenés que cambiar esto. No te puedo empoderar porque hay áreas en tu vida que tenés que trabajar. Y a veces los problemas son los que reflejan y nos llevan a ver, ¿cómo está mi carácter? ¿Cómo está mi confianza en Dios? Es lindo que nos salga todo bien, ¿o no? ¿A quién le gusta tener problemas? A nadie. No es que Dios te mete en problemas, es que los problemas nos reflejan lo que hay dentro nuestro. Por eso lo tercero que puedo ver, que Dios trae cambios a través de la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículo 31, que dice, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libre. La verdad los hará libres. Hay poder en la palabra de Dios. La semana pasada estuvieron compartiendo acerca de la palabra de Dios. Por eso, si queremos ser sus discípulos, no solamente tenemos que oír, sino tenemos que obedecer. Decirle que está al lado tuyo para que no se duerma. No solamente oí, obedecé. Obedecé. Porque oír nos hace, wow, qué tremendo lo que Dios dice. Obedecer nos hace ser como Dios quiere que seamos. Por eso tenemos que obedecer la palabra de Dios. ¿Qué significa permanecer en la palabra? Que es no solo leer, no solo meditar, no solo memorizar, sino obedecer la palabra. No alcanza con oír, no alcanza con leer, no alcanza con meditar, ni memorizar. Mira lo que te estoy diciendo, no alcanza con eso. Tienes que obedecerla. Hay que obedecer la palabra de Dios. Y es ahí donde muchos fallan. Estudian, memorizan la palabra, recitan versículos bíblicos de memoria, pero al final del día, ¿qué pasó? No lo obedecen. ¿Y de qué sirvió? De nada. De ser solamente oidores, de ser solamente simpatizantes, de saber y conocer y creer, pero no practicar. Amigo, Dios en este tiempo nos quiere llevar a ser sus discípulos y la manera de hacerlo es a través de la palabra, de actuar a través de la palabra. Y lo último que quiero dejarte, lo último que Dios usa
para poder llevarnos de ser simpatizantes a sus discípulos es el fuego de la prueba. El fuego de la prueba. Nadie dijo amén. Mira lo que nos enseña en Mateo capítulo 16. Luego Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Así que en la mitad del ministerio de Jesús, Jesús le dijo a las multitudes, Jesús le había dado de comer. Podemos ver en la palabra de Dios a 5.000 hombres, más mujeres y niños en una ocasión. Quiere decir que al menos eran mínimamente 15.000 personas. A Jesús lo seguían multitudes. Pero ¿sabes cuánto había en el aposento alto? 120. 120, ¿por qué? Porque las multitudes eran seguidores, las multitudes eran simpatizantes, las multitudes eran los que aplaudían, pero los 120 eran los que querían ser sus discípulos, los que marcaron la gran diferencia. Jesús levantó su iglesia, no de simpatizantes, no de admiradores. Jesús levantó su iglesia de discípulos. Él no dijo: vayan por el mundo y prediquen la palabra, bautícenlo y hagan simpatizantes, hagan admiradores. Él le dijo: bautícenlo y hagan discípulos. Discípulos. Muchas veces es verdad que la vida cristiana comienza con ser un creyente en Dios, pero no podemos quedarnos en esa altura, no podemos quedarnos hasta ahí, tenemos que ir por más. Dios nos dice: vayan por más, tienen que crecer, tienen que ser discípulos, tienen que seguir mi pisada, tienen que saber lo que yo pienso, tienen que caminar como yo caminé acá en la tierra y van a ver el poder de Dios manifestándose en ustedes y a través de ustedes. El mundo será diferente si está lleno de discípulos de Jesucristo. Amigos, ser un simpatizante, un unidor, es gratis. Pero ser un discípulo tiene un precio, que es cargar la cruz todos los días y seguirlo. Por eso ser creyente es fácil, ser discípulo va a costar todo. Jesús dejó bien en claro que para ser sus discípulos teníamos que estar dispuestos no solo a seguirlo, sino a cargar nuestra cruz y seguir sus pisadas. Por eso puedo ver que Dios quiere cumplir en nosotros y quiere llevarnos en este tiempo a un nivel mayor. ¿En qué nivel estás? ¿Estás siendo simplemente un creyente, un simpatizante que únicamente viene los fines de semana y tal vez le gusta la alabanza, hay una palabra que lo anima? O está siendo un discípulo que no solamente escucha, sino que pone en obra la palabra de Dios en su vida. Cada día quiere ser más como Él. ¿Sabes cuál es nuestro deseo? Que se saturen nuestros discipulados, nuestras herramientas de crecimiento que son intencionales, que se saturen de personas que digan: yo quiero conocer, quiero saber lo que Jesús piensa, cómo Jesús caminó, quiero ser como Jesús, no solamente quiero estar de este lado, quiero caminar al lado de Él, quiero ser usado por Él. Dios puso un llamado en mi vida y voy a caminar conforme a ese llamado. O siempre estoy mirándolo de lejos. No quiero mucho compromiso con Dios. No quiero mucho compromiso. A ver si tengo compromiso y hay cosas que hay cosas que tengo que quitar de mi vida. Amigo, no, Dios no te pide que quites nada, solamente que tomes tu cruz cada día. Que lo sigas. Después todo lo otro viene por gracia. Hay personas, porque dice que la Biblia, hay personas que se piensan que cuando uno acepta a Jesús, hay cosas, ahora estas cosas. No, la Biblia dice: conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Vas a ser libre para poder amar de verdad. Vas a poder ser libre para poder servir a Dios, para amar a las personas, para salir los problemas, para poder solucionar problemas que tal vez hay en tu casa, en tu familia, porque es la verdad de Dios la que va a traer libertad. Libertad de la ansiedad, libertad del temor, libertad de la apatía, libertad porque la palabra de Dios es la que nos hace verdaderamente libres, amigos. Esa es la herramienta que Dios usa para que nosotros podamos ser sus seguidores.
Y lo último que te quiero dejar es que las pruebas son las que forman nuestro carácter. Las pruebas son las que nos ayudan a conocer más a Dios. Y algo muy importante de las pruebas es que no podemos dejar de olvidar, porque las pruebas van a poder ayudarnos a cumplir su propósito. Dios no te pone a prueba. Las pruebas vienen, pero Dios las utiliza. Dios quiere cumplir el propósito sobre su vida. José no hubiera podido cumplir el propósito sin un Potifar. Moisés no habría podido cumplir su propósito sin Faraón. David no hubiera podido cumplir su propósito sin Goliat. Josué no hubiera podido cumplir su propósito sin Jericó. Esther no hubiera podido cumplir su propósito sin Amán. Jesús no hubiera podido cumplir su propósito sin la cruz. Las pruebas te acercan a tu propósito. Las pruebas que Dios comienza a utilizar sobre su vida te van a llevar a cada día a poder ser más como Él y ser sus discípulos. Amigo, no reniegues de la prueba, porque son las pruebas las que te promocionan para cumplir lo que Dios tiene para tu vida. Yo quiero que te pongas de pie en esta noche. Y mi oración en esta noche es que Dios nos ayude no solamente a ser simpatizantes, creyentes, admiradores, sino a ser discípulos de Jesús. Ser discípulos de Él. Que el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, a través de su obra, comience a traer cambios en nuestras vidas. Comience a traer cambios en nuestro corazón. Quiero que puedas tomar tu mano en tu corazón y ser sincero con Dios. Hoy, ¿cómo estás con Él? ¿Sos un simplemente simpatizante que crees en Dios? ¿Sabes que Él existe? Aún tal vez te conoces la palabra de Dios, sabes la alabanza. Sos un discípulo, alguien que lo rinde todo. Alguien que dice, cueste lo que cueste, yo voy a tomar mi cruz y te voy a seguir.